Biblia nos invita a meditar la palabra de Dios en el día de hoy. Las lecturas están tomadas de la primera del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 32 al 34 y del 39 al 40. El Salmo 33, carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Señor, que tu gracia nos acompañe en la lectura y meditación de esta palabra, para que crezcamos en la fe, en la esperanza y en el amor. El Dios único y verdadero llena todo el Antiguo Testamento. Esta fe se resume en el Shema, una recitación judía, un compendio de la fe, compuesta de el Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, capítulo 11, versículos 13 al 21, del libro de los Números, capítulo 15, versículos 37 al 41. Y dice así: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, que según la tradición rabínica fue como el núcleo de esta profesión de fe. Es una proclamación del principio de la unidad divina y el deber del fiel judío de acogerlo en su corazón y en medio de los suyos, difundirlo, grabarlo, enseñarlo a los suyos. Jesús, en respuesta a un doctor de la ley que le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Había 314 preceptos. Jesús dijo simplemente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y Jesús añadió lo siguiente: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Es decir, al Shema tradicional le añadió un versículo del libro del Levítico. Hoy celebramos en la iglesia el misterio trinitario, la solemnidad de la Santísima Trinidad. La revelación de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es exclusiva del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no menciona. Hay algunas intuiciones, por ejemplo, cuando se habla del verbo, cuando se habla de el Espíritu de Dios, casi como personificando a esos atributos de Dios, pero que se distingan como persona, no. La única persona que se conoce en el Antiguo Testamento es el Padre. En realidad, el único que puede revelar a Dios, la vida íntima de Dios, es Jesucristo. Nadie conoce a Dios, dice San Juan. El Hijo de Dios que está en el seno del Padre es el único que nos lo puede revelar. Y nuestro Señor, en un momento de inspiración, dice:
Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios, sino a los humildes y a los pequeños. Y luego añade, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el Nuevo Testamento no se menciona la palabra Trinidad, sino que menciona a Dios como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. En la unicidad de Dios existen tres sujetos distintos, llamados Padre, Hijo o Verbo, y Espíritu Santo o Paráclito. Cada uno de ellos es verdadera y propiamente aquel único Dios. Ese es el dato que trae el Nuevo Testamento, lo que reveló Jesucristo. Todo lo demás acerca de la Trinidad es ya elaboración teológica, es teología de la Trinidad. Ya Pablo menciona unas 40 veces la Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Jesucristo no se le puede entender sino desde el misterio trinitario, desde la Santísima Trinidad. La Iglesia en todas sus oraciones invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Igualmente administra todos los sacramentos, los 7 sacramentos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo se encarnó para que nosotros participáramos de la vida trinitaria. Y San Juan dice en su primera carta, nosotros les escribimos para que entren en comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. San Pablo dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley judía. ¿Para qué? Para librarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos de Dios. Y la prueba de que ustedes, dice Pablo, son hijos, es que Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que grita Abba, es decir, Padre. De modo que ya no eres siervo, ya no eres esclavo de la ley, sino que eres hijo, y como hijo también heredero por gracia de Dios. De manera, hermano, que tú cuando recibiste el bautismo te constituiste en templo de la Santísima Trinidad. Tu corazón, cuando estás en gracia de Dios, habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres el verdadero templo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, toda nuestra vida cristiana tiene que girar en torno a la Trinidad. La Trinidad es el objeto sustancial, fundamental de nuestra fe. La fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Todo el aparato doctrinal de la Iglesia, teológico, tiene su referencia a la Trinidad. La Trinidad es el objeto de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza. De tal manera, viviendo en gracia de Dios, disfrutas de todos los privilegios de ser verdaderamente hijo de Dios, como dice el Papa San León Magno. Cristiano, reconoce tu dignidad. Les habló Clotario